El 23 de marzo de 2019, frente a la jodida costa de Noruega, un crucero enorme de casi 48.000 toneladas se quedó seco, sin puta energía, en pleno mar. El Viking Sky. Lo que iba a ser un viajecito tranquilo por los fiordos nórdicos se convirtió en una puta pesadilla en cuestión de minutos. Afuera, las olas se levantaban como muros grises que daban hostias una detrás de otra, y dentro más de 1.300 personas agarrándose a lo que podían, sillas, barandillas, mesas, lo que fuera, con tal de no salir volando. La música, el champán y la fiesta se fueron a la mierda. Solo quedaba el sonido metálico del barco, crujiendo y la tormenta partiéndose la garganta allá afuera. El marrón era serio, los motores habían muerto. Y en el mar, colega, quedarte sin propulsión es como ir borracho en bici cuesta abajo sin frenos, sin empuje, sin dirección, sin nada para controlar la bestia. El barco ya no era un crucero de lujo, era un puto corcho a la deriva. Cada ola lo empujaba un poquito más hacia los acantilados, y la tripulación sabía que como tocara roca, aquello iba a ser un destrozo histórico. Cuestión de minutos, y el Viking Sky podía quedar hecho mierda contra la costa noruega. En medio del caos, los marineros soltaron los anclajes como quien juega la última carta en una partida perdida. No era un gesto cualquiera, era lo único que quedaba. El plan era sencillo en papel, pero jodidísimo en la práctica. Había que clavar el ancla bien y rezar porque las cadenas aguantaran la paliza del mar. Porque si no agarraba al fondo, adiós muy buenas. Ese día, la física, la ingeniería y los cojones de la tripulación estaban puestos a prueba. Y los pasajeros mirando, sin tener ni puta idea de qué coño pasaba, solo con la cara desencajada. Y claro, aquí surge la pregunta: ¿cómo puede ser que un pedazo de gigante de acero, con decenas de miles de toneladas, dependa de un par de cadenas y un trozo de metal tirado al fondo del mar? Suena ridículo, ¿no? Como que algo tan tocho debería poder aguantarse solo. Pero la realidad en el mar es otra. Y para entenderlo bien, hay que volver a lo básico. Flotar no significa quedarse quieto. Mira, un pato de goma flota, un tronco flota. Y lo mismo un puto barco de 100.000 toneladas. Todo gracias a la flotabilidad, esa fuerza invisible que te mantiene arriba, que hace que el agua empuje hacia arriba con la misma fuerza que el peso hacia abajo. Es lo que salva a barcos, cruceros y hasta plataformas petroleras de hundirse. Pero ojo, la flotabilidad no es una cadena mágica. No te ancla, no te sujeta, solo te mantiene arriba. Y mantenerse arriba no es lo mismo que quedarse quieto en un sitio, porque aunque un barco flote como Dios manda, sigue siendo vulnerable a todo lo que lo rodea. El viento sopla y lo empuja como si fuera una puta cometa. Las olas lo levantan y lo dejan caer como un muñeco, y las corrientes lo arrastran sin preguntar. Incluso la marea, que parece lenta, puede mover miles de toneladas de acero como si fueran papel. En el mar, nada se queda inmóvil por sí solo. Flotar te libra de hundirte, sí, pero no te libra de la deriva. Entonces, ¿qué coño mantiene de verdad a un barco en su sitio? La clave está en el equilibrio de fuerzas. Imagina el viento empujando para un lado, la corriente tirando para el otro, las olas dándole collejas de vez en cuando y la marea respirando arriba y abajo como un gigante cabreado. Para que el barco se quede quieto, todo eso tiene que estar compensado al milímetro. Es como un tira y afloja de barrio. Si cada lado tira con la misma fuerza, la cuerda se queda en el centro. Pues en el mar es lo mismo, pero con la primera ley de Newton de por medio. Si no hay fuerza neta que te empuje, te quedas donde estás. En puerto la movida se resuelve con amarras. Pero ojo, no hablamos de cuerdas del chino atadas de cualquier forma. Son varias líneas colocadas con mala leche, en ángulos pensados para que nada se mueva ni un milímetro. Unas frenan al barco si intenta despegarse del muelle, otras lo paran si quiere irse hacia adelante o hacia atrás. Todas juntas hacen una telaraña invisible que lo clava en el sitio. Bien puestas, esas cuerdas convierten al barco en una farola más del puerto, aunque en realidad esté flotando. Y esas amarras, colega, no son cualquier mierda. Están hechas para aguantar lo que no está escrito: tirones de miles de toneladas, roce constante contra hierro y hormigón, sol abrasador, sal que lo corroe todo. Vamos, un infierno. Antes se usaban fibras naturales, rollo cáñamo o manila, pero ahora se tira de materiales sintéticos, polipropileno, poliéster y demás inventos modernos. Más ligeros, más duros, más duraderos. Cada línea es ingeniería pura, aunque a simple vista parezca una cuerda gorda. Claro que no siempre tienes un puerto cerca.
Muchas veces los barcos se quedan esperando en medio del mar, en lo que se llama zona de fondeo. Allí no hay muelle, no hay volardos, no hay nada. Solo agua, agua y más agua. En esas situaciones no queda otra que tirar del clásico, el ancla. Aunque la peña suele pensar que un ancla es un bloque de hierro que se deja caer y ya está, la cosa no va así. El verdadero poder del ancla está en cómo se clava en el fondo marino. Cuando la sueltas, no es que se quede tirada como una piedra, es que sus uñas los fluques se enganchan en arena, barro o grava, y eso genera una resistencia brutal, mucho mayor de la que da solo el peso. De hecho, lo que de verdad aguanta al barco no es el ancla en sí, sino la pedazo de cadena que lleva detrás. Esa cadena no está ahí por capricho. Es la que hace que todo el sistema funcione y que el barco no acabe a la deriva. Cuanto más larga sea la cadena en comparación con la profundidad, más cojones mete contra el ancla. Y esa fuerza horizontal es la clave, porque es justo como mejor muerde el fondo. Por eso, si el barco está en 20 metros de agua, no vale soltar 25 metros de cadena y tan panchos. No, ahí se largan 100 o 120 metros de cadena, como quien desenrolla el puto rollo de papel del baño entero. Y sí, parece una burrada, pero hay ciencia detrás. El peso de la cadena hace una curva llamada catenaria, que viene a ser como un muelle metálico. Cada vez que una ola le da un ostión al barco, la cadena se estira, se levanta un poco del suelo y luego baja otra vez, absorbiendo el tirón. Así no se transmite todo el golpe de una, y el ancla no sale volando. Pero claro, no siempre puedes usar anclas a lo loco. En algunas partes del océano, el suelo está lleno de tuberías de gas, cables de internet y movidas petroleras. Si tiras un ancla ahí, no solo no sirve de nada, puedes liar la parda y cargarte media infraestructura. Y en aguas profundas, de cientos o miles de metros, ¿qué vas a hacer? Soltar una cadena de kilómetros. Imposible. En esos casos, los barcos tiran de cerebro electrónico, el posicionamiento dinámico. El posicionamiento dinámico es básicamente un puto ordenador tocho que controla al barco para que se quede quieto en un punto del océano sin necesidad de fondear nada. Lleva sensores midiendo el viento, la corriente, las olas, y encima usa satélites GPS para saber exactamente dónde está. Con esos datos, manda órdenes a las hélices y propulsores. Tira para la izquierda, frena para la derecha, empuja un poco más por aquí. Y el resultado es brutal. Barcos gigantes que parecen clavados en el agua, moviéndose como mucho un par de metros, aunque el mar esté de mala leche. Es como un piloto automático, pero en versión ninja contra la naturaleza. En el curro petrolero offshore, donde no hay puertos ni muelles, también usan boyas tochas llamadas de amarre único. Imagínate una boya gorda de cojones, atada al fondo con cadenas que pesan como la hostia. El barco llega, se engancha a ella con sus líneas y con unas mangueras flotantes, y por ahí le meten o le sacan petróleo o gas. La gracia de esto es que el barco no se queda clavado tieso, puede girar alrededor de la boya según le dé el viento o las olas. Eso se llama weathervaning y sirve para que las amarras no se rompan y todo se mueva de manera más natural. Pero ojo, que ni con toda la tecnología del mundo estás 100% a salvo. En 2011, en el jodido Mar del Norte, una pedazo de unidad flotante perdió varias líneas de amarre en medio de una tormenta seria. De repente, la mole empezó a moverse como si fuera un patito de goma y pegó golpes que hicieron mierda en las tuberías y equipos submarinos. Desde entonces, las empresas se pusieron las pilas, sensores en las cadenas, programas que predicen el desgaste antes de que se parta nada, y sistemas que mandan avisos para no quedarte con cara de gilipollas cuando ya es tarde. Y hasta aquí, marineros de agua dulce y lobos curtidos, la historia del Viking Sky y de cómo el mar no perdona ni al más pintado. Que no se os olvide, en el océano mandan las olas, el viento y la puta física. Los barcos podrán ser gigantes de acero, pero al final dependen de unas cadenas, de un ancla y de que todo salga bien. Si te ha molado el viaje, ya sabes, suscríbete, dale al like y compártelo, que aquí seguimos sacando historias marinas con más salitre que un puerto viejo. Y recuerda, el mar no se respeta, se teme, porque cuando quiere te pone de rodillas. Nos vemos en la próxima, grumetes.